Vale, este vídeo trata sobre la fiscalidad de los depósitos, ¿vale? Los depósitos impactan en el impuesto, en el IRPF, por el rendimiento de las personas físicas, ¿vale? Por el rendimiento obtenido por las personas físicas. En el impuesto a sociedades, por el rendimiento que hayan obtenido las personas jurídicas. En el IRPF de no residentes, por el rendimiento que pudieran haber obtenido personas físicas no residentes. Y en el impuesto de sucesiones y donaciones, por la adquisición lucrativa de la titularidad, ¿vale? La adquisición lucrativa, en este caso no es que tenga lucro, sino que es sin lucro, ¿vale? Los intereses, de manera general, son rendimientos del capital mobiliario, ¿vale? Y tributan por la parte de la renta del ahorro. Sabéis que está la parte general y la parte del ahorro. Pues esto sería renta del ahorro. Por tanto, los intereses son rendimiento del capital mobiliario. Si es en dinero, es un rendimiento del capital íntegro. Y si es en especie, es el valor de mercado, por ejemplo, que nos dan una sartén, una radio, un reloj, pues eso será una retribución en especie, y se hará, además de la valoración de mercado, un ingreso a cuenta y se tributará por la suma de los dos, ¿vale? Salvo que se haya ya cobrado de alguna manera y esté claro que se ha cobrado el ingreso a cuenta. Vale. En los depósitos el rendimiento neto es igual al rendimiento íntegro porque no hay gastos deducibles. Así como en las acciones los gastos de administración y custodia se pueden restar, aquí no lo hay. Por tanto, el rendimiento neto es igual al rendimiento íntegro. El tipo de gravamen es hasta los 6.000 tributas al 19%, de 6.000 a 50.000 21%, de 50.000 a 200.000 el 23% y más de 200.000 26%. ¿Vale? Por ejemplo, si yo tengo un depósito y me dan el 5%, en este caso, pues tributaría del 5% de 10.000 euros son 500 euros, pagaría el 19%, 95 euros, ¿vale? Y esos 95 euros serían los que me retendrían y pagaría en el IRPF, ¿vale? Si tuviese más de 700.000 euros de base liquidable en el IRPF, es decir, personas con mucho dinero, entonces además estaría obligado a incluir ese depósito en el impuesto de patrimonio, ¿vale? En algunas comunidades, por supuesto, el impuesto de patrimonio está exento. En los depósitos en especie, y aquí hay una especialidad o cosa un poco diferente, tributas, ¿vale? Por el valor de mercado del bien que te dan, ¿vale? Multiplicado por 1,2. Por ejemplo, si te regalan un reloj de 240, ¿vale? Un tipo Apple, pues sería 240 por 1,2. Tributarías, tu rendimiento sería sobre 288. ¿Qué ocurre? Que sobre esos 288 te hacen un ingreso a cuenta, ¿vale? Ese ingreso a cuenta es el 19% de los 288, aunque el bien valga 240. Y entonces tendrías ahí unos rendimientos adicionales, un ingreso a cuenta de 54,72. ¿Por qué tributarías en el IRPF? Pues como por rendimiento de capital mobiliario íntegro, por la suma de esos 240 multiplicado por 1,2, 288, más el ingreso a cuenta, que son los 54 más 72, ¿vale? Esto es algo diferente o muy diferente a lo que ocurre con los depósitos en dinero. Vale. Lo siguiente es sobre los depósitos son algunos supuestos especiales, ¿vale? Están depósitos en cuentas de residentes en moneda extranjera, imposiciones a plazo fijo, ¿vale? Depósitos a plazo, depósitos estructurados y los eurodepósitos, ¿vale? En el caso de cuentas de residentes en moneda extranjera, los intereses y la base de cálculo se realizan aplicando el tipo de cambio. O sea, nosotros si tenemos 10.000 dólares y nos van a dar un 3%, primero todo lo tenemos que pasar a euros, ¿vale? Y sobre euros, aplicando un tipo de cambio,
En el momento del cobro o de la conversión, pues ahí aplicamos un tipo de cambio y ya calculamos el rendimiento. Cuando nosotros sacamos el dinero y lo convertimos a euros, en este caso, aunque sea un depósito y sea al ser moneda extranjera, si por ejemplo yo tenía 10.000 dólares y me pagué 9.000 y luego tengo 10.200 dólares y en el cambio son 9.300, los 300 serían ganancias o pérdidas patrimoniales, ¿vale? Vale, otra cosa es que si, por ejemplo, y esto es importante, en un depósito, cuando tú lo contratas para evitar el riesgo de tipo de cambio, pactas o aseguras un tipo de cambio a priori, entonces sí que se considera rendimiento del capital mobiliario esa transformación del dinero a euros, ¿vale? Si tenemos una imposición a plazo fijo, aquí es fácil, el tipo de interés es un rendimiento del capital mobiliario, ¿vale? Si, por ejemplo, tú sacas el dinero antes del plazo y te penalizan porque hay una penalización por romper el pacto, ¿vale? O el acuerdo, si eso hace que tengas menos capital que el capital inicial, sería un rendimiento del capital mobiliario negativo, ¿vale? No una pérdida patrimonial. En los depósitos estructurados, que sabéis que son depósitos ligados a la evolución generalmente de una cesta de acciones, se llaman contratos financieros atípicos. Entonces, en este caso, los intereses pueden ser positivos o negativos y y son rendimientos de capital mobiliario también, ¿vale? Pero si se recibieran activos, entonces estos activos no se consideran como una renta que ha recibido el cliente, sino que cuando se vendan esos activos asociados a los depósitos estructurados, en esos casos la plusvalía o minusvalía se considerará como ganancias o pérdidas patrimoniales, ¿vale? Por supuesto, un depósito estructurado solo debería de venderse a un inversor con perfil inversor arriesgado. Y los eurodepósitos, que son depósitos abiertos en sucursales de las entidades financieras situadas en países extranjeros, los tipos de intereses, ¿vale? Simplemente hay que acordarse que el tipo de interés, como siempre, pues es un rendimiento de capital mobiliario, pero, ojo, sin retención. En los eurodepósitos no hay retención. Y vale, sobre el impacto de los depósitos en otros impuestos, en el impuesto a sociedades, los intereses de un depósito son ganancias o pérdidas que van como ingresos financieros, con el criterio de principio de devengo. El gravamen es el gravamen general y se retiene un 19%. En el impuesto de la renta de no residentes, si se firma un certificado de residencia fiscal, no tributan. ¿Vale? El tipo de gravamen es el 19%, salvo que se pacte a otro que estuviera acordado entre los países de los no residentes y se retiene por ese 19%. Y en el impuesto de sociedades, en el impuesto de sucesiones y donaciones, los saldos son parte de la base imponible del heredero, por ejemplo, y es responsabilidad de retener la entidad financiera o la entidad aseguradora que tuviera esos depósitos, ¿vale? Salvo que se utilice ese dinero para pagar el impuesto. Y luego, sobre el impuesto de los depósitos a la banca, pues simplemente saber que es de un 0,03% y son los depósitos que hacen los bancos en el Banco Central Europeo, etcétera.